Les prometimos aquí, en 6 AM, después de escuchar testimonios como los de Daisy y de Johanna, que seguiríamos dándoles voz a tantas mujeres que fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de las FARC cuando eran niñas, cuando eran menores. Estas mujeres se levantan hoy no solo a luchar por la sobrevivencia, sino a tratar de olvidar y perdonar todo lo que vieron, mientras ven cómo sus victimarios niegan su existencia y pretenden minimizar el daño que hicieron. Pero aquí hemos abierto una ventana para que al menos puedan ser escuchadas y cuenten cómo ha sido su vida después de haber vivido estos abusos. Diana, usted ha seguido hablando con más de estas mujeres que fueron niñas víctimas de las FARC y que reclaman justicia. Gustavo, sí, y hay que decir que son miles las historias que tiene el país por contar, miles de voces de mujeres y hombres también, que cuando niños fueron víctimas de las FARC y que hoy tienen mucho miedo de hablar por temor a represalias. Algunos no revelan su historia sencillamente por miedo a ser asesinados. Otros porque no, ya quieren olvidar, y otros porque sienten que han contado su historia ya muchas veces y nada pasa, y que sencillamente pues no vale la pena volverla a contar. En medio de este miedo y de toda esta desesperanza, logré hablar con María. María vivía con sus padres en Apartadó, en el Urabá antioqueño. El 23 de enero de 1994, en ese municipio, los pobladores del barrio La Chinita, un asentamiento muy humilde, estaban celebrando una verbena con la que buscaban recaudar fondos para construir un colegio. Sobre las 10:30 de la madrugada, cuando todos estaban de lo más animados, 20 hombres de las FARC aparecieron y desataron una terrible masacre. 35 personas fueron asesinadas. Pero además de estos homicidios, los guerrilleros de las FARC violaron a las mujeres que estaban ahí, presentes. Ahí, Gustavo, estaba María, que en ese momento tenía 7 años. Bueno, yo viví, soy de Apartado, viví en Apartado. A los 7 años, 3 guerrilleros abusaron de mí en la masacre La Chinita en 1994. La madrugada del 23 de enero llegaron las FARC asesinando a diestra y siniestra a todo lo que se le atravesaba. 3 guerrilleros abusaron de mí delante de mi madre. A María la violan, delante, como dice ella, de su mamá. Según se ha reconocido en todo este proceso de reconstrucción de memoria de esta masacre, que se conoce como la masacre de La Chinita, los guerrilleros buscaron a todos los que creían que eran paramilitares o colaboradores de los paramilitares. La mamá de María había tenido una relación antes con una persona a la que señalaban de haber sido parte de estos grupos de autodefensa. Por eso, como un instrumento de venganza, es que violan a María, a pesar de que tenía solo 7 años. Este hecho, por supuesto, le dejó graves consecuencias emocionales, pero también tremendas consecuencias en su salud. Escúchela. Uno de estos guerrilleros estaba enfermo y a raíz de eso quedé con una infección, la cual tardó mucho, y mis padres, como no tenían la capacidad económica, tardaron mucho en llevarme a un médico. Cuando me llevaron ya era tarde porque ya la infección me había llegado a los riñones y perdí un riñón a raíz de esa violación. Es que es una cosa muy dolorosa. La infección, producto de la violación de los guerrilleros, termina haciéndole perder un riñón. Muy fuerte, muy duro. Les pedimos a los oyentes que también nos disculpen por la calidad del sonido. Ella habla en condiciones que son muy difíciles, en reserva, en privado, y además hemos tenido que distorsionar mucho, al máximo, su voz para que los victimarios no la reconozcan, y como ha sucedido y les hemos contado aquí en 6 AM con otras denunciantes, pues tomen represalias para que otras personas no los denuncien. Verdaderamente doloroso, aterrador, una niña de 7 años que tiene que vivir este horror por el que pierde además uno de sus riñones. ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué pasó en la vida de María? ¿Qué siguió para ella, Diana? Gustavo, a raíz de todo esto que vivió María y que vivió toda su familia, de toda esta violencia que se vivía en Apartado, pues los padres de María deciden separarse y María queda bajo la custodia de su papá.
pero los abusos de las FARC no pararon. Yo me fui con mi padre para una vereda. Allá llegaron por extorsión y que me quemaron una mano con gasolina y abusaron nuevamente de mí. Otra vez las FARC, porque mi padre se negó a pagar extorsiones a la guerrilla. De verdad que queda uno sin palabras de conocer de viva voz de estas niñas víctimas, ya pues pasados los años, todo lo que tuvieron que vivir y que ahora algunos pretenden negar. Diana, María fue 2 veces víctima de abuso por parte de las FARC en un momento en que estos señores reclutaban a los niños. ¿Cómo hizo ella para que no se la llevaran? ¿Cómo hizo su familia? Gustavo, escuche cómo el papá de María tenía que esconderla en su finca todo el tiempo para que los guerrilleros no se la llevaran. Escúchela. A mi padre en un momento había una señora Victoria Sandino, que es de Tierra Alta, Córdoba. Esa señora perseguía, buscaba niños, parecía un gato esa señora buscando niños para reclutarlos. Mi padre nos metía debajo de hojas de plátano, hacía piletas de hoja de plátano para meternos ahí, nos metían en canales para que no nos llevaran, para que no nos reclutara la guerrilla. Y esto sí pasó. Claro que pasó. Victoria Sandino es precisamente una de las pocas líderes de comunes que ha reconocido el reclutamiento de menores por parte de las FARC. Recordemos que en declaraciones ante la JEP, aquí tengo el dato, en el 2021 admitió que sí tenía conocimiento del reclutamiento de menores, pero ella niega que las FARC hayan violado a menores de edad. Sandino también niega la práctica del aborto, a pesar de que en varios relatos de la Corporación Rosa Blanca, las víctimas la han señalado a ella directamente de haberlas obligado a abortar. Victoria Sandino, solo para que contextualicemos, fue también senadora de comunes, pero renunció para crear su propio movimiento político. Reconocen, pero se cuidan de admitir, el nivel de la barbarie y el salvajismo con los menores de edad. Diana, después de estos abusos, María ha sido indemnizada, ha recibido alguna compensación de parte del Estado, pues ni le pregunto por parte de las FARC. Nada, Gustavo, absolutamente nada. Al igual que tantas víctimas, todo se ha quedado en promesas. Jamás he tenido una reparación, jamás lo he tenido. Hice la declaración en Cali Valle porque también me desplazaron. Y también sentí que me revictimizaron los de unidad de víctima porque me dijeron que usted se declara víctima de los paramilitares, la reconocen más rápido y le llega más rápido la indemnización. A mí me tocó ir 2 veces a la unidad de víctima porque no me aceptaron el testimonio de lo que a mí me había pasado y pues ya había sido desplazada. Y uno se siente como que revictimizado, como que lo pisotean a uno, no solo el país, sino que en estas instituciones también lo revictimizan a uno, lo pisotean, se le burlan a uno en su cara. Gustavo, esto que dice María, me lo han dicho también otras víctimas, que mejor digan que son víctimas de los paramilitares, porque si dicen que son víctimas de las FARC, pues va a ser más difícil lograr una indemnización. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil resarcir a estas víctimas de las FARC? Ay, Diana, es que es muy indignante escuchar estas historias y saber que después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, estas mujeres siguen viviendo una situación de indolencia de parte de muchos sectores y también de las entidades del Estado que deberían velar por ellas. Gustavo, es que el abandono está a todo nivel. María, por ejemplo, ella necesita atención constante en salud porque además de todo este sufrimiento, de haber perdido su riñón, consecuencia de la violación, pues ha tenido que ser sometida a varias cirugías para reparar esos daños físicos que le dejó el haber sido violada a tan corta edad. Escúchela. Yo tengo una EPS por parte del padre de mi hija, porque tampoco le he nombrado que llevo 8 cirugías de intervenciones en vagina de esas secuelas de las violaciones que sufrí por parte de la FARC. Es muy difícil imaginar el dolor real que han sufrido estas mujeres y que siguen
transitando esta situación tan delicada. Diana, ¿qué piensa hoy María del proceso de paz, de la JEP, de que algunos de los antiguos líderes de la FARC, hoy congresistas, tengan esta situación, pero además nieguen los abusos contra los niños como ella? Gustavo, indignación absoluta. María siente que la JEP se ha preocupado, y lo digo textualmente como ella lo afirma, se ha preocupado más por lavarles la cara a los guerrilleros que por sus víctimas. La verdad es que es muy difícil perdonar cuando todo se ha dado para proteger a los victimarios, pero como lo hemos escuchado ya aquí en varias voces, las víctimas quedaron en el último lugar. Siento una humillación porque pues ver que esa gente se gana todo el dineral que se gana en el Congreso, creo que son 50 millones, ¿cierto? Y a uno como víctima le toca como que, si va a dar la declaración, es una humillación. O uno le escribe, porque yo le he escrito a la unidad de víctimas para ver lo de la indemnización que supuestamente me van a dar por el daño que me hicieron. Y lo que dicen es, no hay presupuesto, nunca hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para pagarle a los asesinos, a los que me abusaron de mí, a los que me quemaron la mano, a los que me hicieron daño. Y hay dinero para pagarle escolta, carros, y yo creo que hasta vivienda. Soy muy triste. Es muy difícil una reconciliación real en el país cuando tantas víctimas han quedado abandonadas y a la deriva con sus vidas. Es muy complejo, como digo, avanzar en el camino de la paz cuando estos victimarios quieren pretender ahora, Diana, que no pasó nada. Gustavo, es muy difícil, se lo digo, escuchar estos relatos y no sentir este dolor de ver cómo pareciera que todo este proceso de paz se hizo para proteger y cuidar a los victimarios y darles una segunda oportunidad como corresponde en un proceso de paz, y eso está bien. Pero lo que no está bien es que todo se dio para darles una segunda oportunidad a los victimarios, pero nada se dio para darle una segunda oportunidad de vida a todas estas víctimas. Yo por mi parte, Gustavo, seguiré, y sé que todos nosotros aquí en 6 AM seguiremos dándole más espacio a estas mujeres que hoy decidieron levantar la voz, no tener más miedo y ser escuchadas.